Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy martes en que continuamos el estudio de la carta de Pablo a los romanos. La semana pasada hicimos el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces el día de hoy vamos a retomar a partir del capítulo 3. Yo quería aprovechar para dar la bienvenida a un hermano nuevo en el grupo, es Antonio Zabaleta. Antonio se incorpora al grupo a través de Augusto Luna. Y quería darle de parte de todos una bienvenida. Poco a poco Antonio se va acostumbrando a nuestra metodología. Le adelanté un poquitito, un par de palabras, ¿no? Este no es un curso, sino es como un taller, es como un momento que nos separamos en la semana para leer juntos la Biblia y comentarla. En la medida que sea necesario aclararla, pero no de parte de uno. Nadie asume el papel de profesor, sino todos. Y entre todos nos ayudamos, comentando, dando alcances, planteando dudas y en fin, ¿no? Entonces vamos a dar inicio, como acostumbramos, a nuestra reunión de hoy con una oración que proyecto en este momento. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Graciano. Entonces, hermanos, vamos a el estudio de la carta de los romanos. La semana pasada, como decíamos, vimos los capítulos 1 y 2. Y ahí saltó algo, a ver, ¿qué se acuerda cada uno? Pero para mí salta el tema de Pablo confrontando a los judíos. Los judíos se sienten mucho por ser parte del pueblo elegido. Pero Pablo dice, cuidado que eso también les entraña una responsabilidad muy grande. Habla de la salvación para los paganos, de la salvación para los judíos y las ofertas de salvación que trae Jesús, ¿no? Y dentro de eso nos habla de la, justifi la justificación como parte inicial, como fase inicial del proceso de salvación. En fin, vamos a seguir viendo y profundizando esos conceptos. Hasta ahí, digamos, lo que yo resalto. Si alguno de ustedes quisiera resaltar otro punto. Y tenemos entonces el capítulo 3 de la carta a los romanos. Sí, Atilio, adelante. Yo tomé nota de salvación se asemeja a coherencia de vida, ¿no? Coherencia de vida. O sea que seguir el ejemplo de Jesús es salvación, coherencia de vida. Vivir en gracia, claro, correcto. Para la salvación hay que vivir en la gracia de Jesús, en la gracia de Dios. El primer paso, decíamos, es la justificación y lo relacionamos clarísimamente en nuestra fe católica con el bautismo. Recuperamos el estado de gracia perdido por el pecado original, pero luego se trata de que mantengamos ese estado de gracia.
Y ese estado de gracia lo podemos perder en cualquier momento cuando incurrimos en un pecado, sobre todo un pecado mortal. Pero a través del sacramento de la penitencia recuperamos el estado de gracia, perseveramos en esta vida y finalmente nos glorificamos y a través de la glorificación nos santificamos. Entonces, ese es el proceso que presentamos como salvación en el concepto de Pablo. Vamos leyendo entonces aquí, hermanos, el capítulo 3, la situación de los judíos. ¿Quién puede leer? Yo puedo, Adelante. gracias. La situación de los judíos. ¿Cuál es entonces la superioridad del judío y qué utilidad tiene la circuncisión? Las ventajas, con muchas, desde todo punto de vista. Ante todo, dio su palabra a los judíos. ¿Y qué importa que algunos no hayan creído? ¿Acaso su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, porque como dice la Escritura, serás reconocido como justo por lo que dices y triunfarás cuando seas juzgado. Ahora bien, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Dios será injusto? Me expreso en términos humanos al dar libre curso a su ira. De ningún modo. De lo contrario, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si con mi mentira la verdad de Dios sale ganando para gloria suya, ¿por qué todavía voy a ser condenado como pecador? ¿O debemos hacer el mal para que resulte el bien, como algunos calumniadores nos hacen decir? Estos sí merecen ser condenados. Gracias, Cuchi. A ver, hermanos, ¿algún comentario? ¿Cuál es la superioridad del judío? Nos pregunta Pablo. ¿Y qué utilidad tiene la circuncisión? Es un cuestionamiento, ¿no? Que el ser judío te da una superioridad. El ser circuncidado tiene alguna utilidad. Y Pablo mismo se responde, las ventajas son muchas, pero cuidado. Entonces, Augusto, adelante. Eh, Buenas noches. Aquí donde dice cuál es la superioridad del judío, yo lo tengo, sería cuál es la ventaja del judío, ¿no? No como superioridad, sino como ventaja, ¿no? Pablo dice, las ventajas son muchas, ¿no? Han tenido, digamos, por gracia de Dios, una situación particular en que fueron elegidos como pueblo de Dios para, para que de ellos saliera nuestro Redentor, ¿no? Para llevar el mensaje inicial, ¿no? Entonces, han tenido muchas ventajas, más que otros pueblos. Eso no los hace su superior, sino se les da una responsabilidad adicional, ¿no? Y por eso también serán juzgados de acuerdo a la responsabilidad que se les dio, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Atilio, adelante. En el segundo párrafo tengo una duda, dice. Como dice la Escritura, serás reconocido como justo por lo que dices. Pero Juan en su carta dice, si no hacemos las obras de Dios, no seremos justos. O sea, hay, o sea, ¿cómo podemos entenderlo? O cómo debemos entenderlo, mejor dicho. Claro, juntando los dos, ¿no?
Buen punto, Tilio. Yo creo que hay que juntar los conceptos y te da una idea mucho más completa. Porque no solamente es lo que dices, sino lo que haces, ¿no? Esa coherencia de la que se hace mención mucho. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Esa coherencia. No es que como los fariseos dicen una cosa, hacen otra. Jesús nos invita a ser coherentes. Y Pablo va a reafirmar eso. Cuchi, adelante. Muchas gracias. Em, Cada palabra que está diciendo aquí San Pablo, realmente no solamente para los judíos, también como siempre decimos, para todos los tiempos. Y me llama mucho la atención, me impacta. ¿Qué importa que algunos no crean? ¿Acaso nosotros como creyendo o no creyendo afectamos en algo a Dios, quien es fiel, quien es veraz, quien, Dios mío, quien como Dios, como diría, como dice San Miguel Arcángel, es el hombre? Porque insiste una y otra vez en seguir fallándole a un Dios que solamente es amor para todos nosotros sus hijos. Y a cambio, esa retribución a lo largo de la historia siempre ha sido llena de infidelidades, de caídas, pero Dios se mantiene fiel a su promesa, a su palabra y con hechos nos dio la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso quería aportar. Gracias. Gracias, Cuchi, muy claro. Muy claro y estamos creo que todos de acuerdo. A ver, entonces avancemos. Seguimos con el capítulo 3 y Pablo nos habla de la universalidad del pecado. ¿Puedo leer? Claro, La universalidad del pecado. En definitiva, entonces, ¿somos o no superiores a los paganos? De ninguna manera, porque acabamos de probar que todos están sometidos al pecado, tanto los judíos como los que no lo son. Así lo afirma la Escritura. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay nadie que comprenda, nadie que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Engañan con su lengua, sus labios destilan veneno de víboras. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. En sus caminos hay ruina y miseria. No conocen la senda de la paz. El temor de Dios no está ante sus ojos. Ahora bien, nosotros sabemos que todo lo que dice la ley es válido solamente para los que están bajo la ley, a fin de que nadie pueda alegar inocencia y todo el mundo sea reconocido culpable delante de Dios. Porque a los ojos de Dios nadie será justificado por las obras de la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. gracias, Graciano. Miren qué importante lo que ha leído nuestro hermano. El segundo párrafo más cortito es contundente. Nosotros sabemos que todo lo que dice la ley es válido solamente
para los que están bajo la ley. Y termina diciendo, nadie será justificado por las obras de la ley, ya que la ley se limita a hacer conocer el pecado. Esta última sentencia, esta última oración es fundamental. A los ojos de Dios, nadie será justificado por las obras de la ley. Miren, un poquito más adelante vamos a leer esa sentencia famosa de Pablo, que le encanta a los protestantes. Y es que la sola fe basta. La sola fe basta para tu salvación. Pero Pablo aquí nos dice, nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces, si tú borras de la ley, leeríamos, nadie será justificado por las obras. Nadie será justificado por las obras. Solo seremos justificados por la fe. Vamos viendo de dónde viene la posición protestante desde Martín Lutero en una manera particular de leer la carta de Pablo a los romanos, que es su carta principal. Le encanta a los protestantes esta carta. Les parece como que lo es, ¿no? Pero les parece lo más importante, porque aquí encuentran el asidero de su planteamiento. La fe, la sola fe, basta y sobra. Y acá lo dice Pablo, ¿no? Pero leamos completo y con los ojos bien abiertos. Nadie será justificado por las obras de la ley. Ahora, los católicos pensamos en que las obras de la ley nos justifican, nos emprenden en el camino a la salvación. ¿Eso decimos los católicos? O más bien pensamos que seremos justificados por las obras de la fe. No sé si podemos entender a estas alturas la diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe. Si alguien me ayuda. Sí, acá tengo, dice Doris y Rafo. No sé quién es. Sí. Buenas noches, Manuel Pablo. Sí, me gustaría aportar si con aquellos si dicen la ley, es de suponer que se refieren a los 10 mandamientos, podemos decir la ley, que nadie se justifica con ello, entonces más bien nosotros como creyentes, bajo la doctrina, mejor dicho, las enseñanzas de Jesús, vemos que, como dice Pablo, corroborando que en la ley no nos vamos a salvar, sino más bien con las obras de la fe, con lo que dice Jesús en Mateo, el capítulo veintitantos, por ahí 25, dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etcétera. Entonces por ahí va la cosa. Y si ahondamos un poquito más, veremos que seremos justificados o salvos, por así decirlo, más que todo por gracia, no por mérito propio. No sé si me dejo entender. Claro, clarísimo. Entonces la gracia del Señor nos justifica, nos salva. Y en eso estamos de acuerdo los católicos, pero a donde yo apunto es a que notemos de dónde empieza una diferencia fundamental con la forma de que los protestantes entienden el- el- la forma de vivir el cristianismo. Los protestantes, a partir de Martín Lutero, siglo XVI, dicen, nadie será justificado por las obras. Las obras no sirven, la sola fe alcanza. La fe es suficiente. Pero yo les digo, ¿es que la sola fe alcanza o es que necesitamos que esa fe se traduzca en obras? Pero, pero no son las obras de la ley. Cumplir los mandamientos judíos son las obras de la fe. Como dijo, como dijo Rafael en su intervención. Tuve hambre y me diste de beber, tuve sed, y tuve hambre, tuve sed, tuve frío, estuve enfermo, estuve solo, y me acompañaste y me apoyaste, ¿sí o no?
Y esas no son obras de la ley, no son mandamientos, son obras de la fe. Si tú amas, tiene que haber una actuación tuya en esa línea. No se trata solamente, yo tengo fe, me golpeo el pecho y me quedo en mi casa. No. Nosotros como cristianos, decimos los católicos, tenemos que actuar esa fe. Tenemos que vivir esa fe. Y el vivir esa fe nos da una línea de actuación social muy clara, darte a los demás. No alcanza con que tú digas, me encierro en mi casa, rezo, hago ayuno, entrego una limosna y los demás no cuentan, no. Lo que cuenta es mi relación con Dios y solo con Dios. Y el mismo Señor te dice, no, eso no alcanza. Demuestra tu amor en los demás. Demuestra cuánto me amas a mí, dice Dios, a través de los demás. A ver, demos la palabra a Augusto, adelante. Sí, alguna vez leí que mientras que la Iglesia Católica lee la Biblia a la luz del Evangelio, de los Evangelios, es el corazón para nosotros, los protestantes leen la Biblia a la luz de la Carta a los Romanos. Ellos ponen, como dice Mario Pablo, el énfasis aquí. Y de aquí sacan muchas doctrinas, por ejemplo, esta parte que dice no hay ningún justo, ni siquiera uno, ellos sacan la doctrina de este y de otras partes, la doctrina eh, ellos tienen, bueno, sobre todo los calvinistas, ¿no? Que tienen una teología más extrema, ¿no? Ellos creen que es la total depravación, ¿no? Que el ser humano está totalmente depravado y sin la gracia de Dios no puede hacer absolutamente nada y que solo se salva porque está predestinado por Dios porque se salve. Mientras que para la Iglesia Católica, el ser humano no está totalmente depravado, sino su naturaleza está herida por el pecado, ¿no? Y sí, y Dios nos da la gracia para que tengamos la posibilidad de salvarnos, ¿no? Eh, luego quería comentar también esta parte. No, ya me olvidé. Bueno, ya me olvidé la otra parte que quería comentar, pero bueno, si me acuerdo lo digo. Gracias, Augusto. ¿Y qué les parece esto cuando habla de un poco para qué sirve la ley? Y un poco lo contesta Pablo, dice, en la segunda línea del segundo párrafo, dice, bajo la ley, a fin de que nadie pueda alegar inocencia y todo el mundo sea reconocido culpable delante de Dios. O sea, esa ley es como es un reglamento que el Señor en el juicio chequea y dice, cumpliste, no cumpliste, cumpliste, no cumpliste, como un checklist, una lista de lavandería. Entonces, ¿para qué sirve la ley finalmente? Para que nadie pueda alegar inocencia y todos seamos reconocidos culpables delante de Dios. ¿No? Y añade, porque a los ojos de Dios nadie será justificado por las obras de la ley. O sea, nadie será justificado porque cumplió con los 10 mandamientos o porque cumplió con los 613 preceptos judíos que incluyen hasta cómo te lavas las manos, cómo preparas tu comida. Augusto, adelante. Sí, ya me acordé de la parte que me faltó. Eh, el proceso sería, ¿no? Por medio de la gracia de Dios, nosotros obtenemos el don de la fe, ¿no? Damos respuesta, digamos, damos una respuesta al don de la fe y por medio de eso, del don de la fe, de la respuesta al don de la fe, sea las obras, como dice San Pablo, del amor, ¿no? O sea, de las obras que resultan de la fe, ¿no? Porque tienes fe en Dios, es que quieres servirlo de la mejor manera, quieres amarlo más y por lo tanto amas al prójimo, ¿no? Entonces esas son las obras del amor, que van más allá de las obras de la ley, es decir, no es algo negativo como no matarás, no robarás, no desearás la mujer del prójimo, es decir,
no se limita a no hacer mal, sino Jesús nos llama a no solo a no hacer mal, sino a hacer el bien. Y más que eso, ¿no? Un bien que supera, ¿no? Nos supera a veces, ¿no? Y es tan difícil como amar hasta el enemigo, ¿no? Bien, me gusta, muchas gracias. Claro, ¿no? A ver, avanzamos. Continuamos con el capítulo 3, la revelación de la justicia de Dios. Yo leo. Pero ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre. Gracias a la fe, de esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente siendo justo y justificado a los que creen en Jesús. Gracias, Julia. Gracias. Entonces, miren, está hablando de la justificación, la justicia de Dios, el inicio del proceso de salvación, la justificación. Nosotros decíamos, la justificación parte como la limpieza del pecado original, como el sacramento del bautismo. Y acá dice, Él fue puesto por Dios, Él, Jesús, fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente. Y en el tiempo presente siendo justo y justificado a los que creen en Jesús. Entonces todo el tema es la salvación. ¿Cómo se salva una persona? ¿Cómo se salva? ¿No? Es la gran preocupación y está insistiendo en ello. Terminamos el capítulo 3 con esta perícopa. La justificación por la fe. Ya leo. Buenas noches. La justificación por la fe. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que los hombres es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? No, ¿lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe tanto a los judíos circuncidados como a los paganos incircuncisos. Entonces, por medio de la fe, anulamos la ley. Anulamos la ley, no pensarlo, por el contrario, la confirmamos. Gracias, Mary. Entonces dice Pablo, ¿qué derecho tenemos entonces para gloriarnos? Saco pecho, soy un campeón. ¿Por qué? ¿En virtud de qué ley se excluye ese derecho? Y dice, por las obras de la ley, no, por la ley de la fe. Y nosotros decíamos hace unos minutos, por las obras de la ley. Perdón, por las obras de la fe. Apunta a lo mismo. Entonces,
estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Miren cómo en este juego de palabras, en esta argumentación, como decíamos y comentaba Augusto hace un rato, los protestantes se agarran de aquí para armar toda una teología que va a finalmente y rápidamente concluir en que la sola fe basta. Pero luego encontramos clarísimamente en la carta de Santiago que ya hemos estudiado, cuando dice, escribe el apóstol Santiago, la fe sin obras es letra muerta. La fe sin obras no vale nada. Entonces es una aparente contradicción, ¿no? Total, ¿es la fe sin obras o es la fe con obras? Tremenda discusión, les digo. Pero para mí es una pérdida de tiempo. Para mí. No me gusta mucho la especulación estéril, ¿no? Realmente debemos detenernos a discutir una vida entera este tema. ¿Es que el hombre se puede salvar solo por la fe sin obras? ¿Qué dice Pablo? Dice, sin las obras de la ley, sí, pero no sin las obras de la fe. Lo tenemos en el primer párrafo, dando vuelta y vuelta. Augusto, adelante. Sí, pero esta es una discusión que ya se ha avanzado mucho, ¿no? Con la mayoría de iglesias protestantes históricas, las de las más antiguas, ya se ha hecho una declaración conjunta, ¿no? Con la Iglesia Católica, en que se reconoce que prácticamente el problema principal es de comunicación de conceptos, ¿no? Ellos lo comunican de una manera y la Iglesia lo comunicaba de otra, y no había, digamos, una claridad, ¿no? Pero desde Trento se ve que estábamos casi hablando casi de lo mismo, ¿no? En el sentido de que somos justificados por la fe, pero es una fe que tiene que producir obras. No es no puede ser una fe solo intelectual y ya tú vives tu vida de repente, yo tengo fe en Cristo y vives tu vida como un delincuente, ¿no? Como esos que se ven, por ejemplo, en México, ¿no? De tantos narcotraficantes que pueden ir a la iglesia y creen que ya están, que tienen fe, pero en su vida normal matan, roban, extorsionan y esa es una fe muerta, ¿no? Pero si tienes una fe verdadera, debes producir obras de amor, ¿no? O sea, debe salir de esa fe, brotar de ahí un cambio de vida, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo. Ya la mayoría de iglesias protestantes y la iglesia católica están de acuerdo en eso, ¿no? Que eso es que es algo que ya se está superando, por lo menos ese punto ya se está superando ya. Ujú, ujú. Gracias, Augusto. Es bueno entonces, de acuerdo con lo que comenta Augusto, que lo tengamos claro todos, porque los líderes de muchos grupos protestantes, los más preparados tienen esto claro, pero la mayoría del común no lo tienen claro y lo repiten. La sola fe, la sola fe, la sola fe, y de verdad es un tema en el que para mí no hay que caer, es perder el tiempo. Acá terminamos el capítulo 3, la justificación por la fe. Miren cómo insiste Pablo y cómo seguimos en el mismo tema, ¿no? A ver, ¿quién puede leer? Yo leo, buenas noches. Ya lo leímos, don Pablo. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escucha? Ya se Sí, leyó Verónica. esta. ¿Ya leímos esto? Claro, Mary la ha leído. Sí, A ver, sí. perdón, entonces se me fue el dedo. Vamos a leer acá, Verónica. La justificación de Abraham, capítulo 4. Ya, ahora sí, la justificación de Abraham. ¿Y qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada,
sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justicia sin las obras, diciendo: felices aquellos a quienes fueron perdonados sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Gracias, Verónica. Entonces, Abraham fue justificado por sus obras o por su fe. Y es el tema que acá se introduce. Y en el segundo párrafo se contesta, ¿no? Pablo dice: al que no hace nada, sino el que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Y acá introduce de una manera muy inteligente, Pablo, el tema de Abraham. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley viene a partir de Moisés. Y entonces, ¿cómo quedamos con Abraham? Que es un personaje bastante anterior a Moisés. Moisés, por ponerlo en la historia, más o menos es del año 1200 antes de Cristo. Y Abraham es del 1900 antes de Cristo. 700 años antes. Entonces, si la ley viene al mundo a través de Moisés, los que viven antes que Moisés, ¿cómo quedan? Si no había ley. Y si alguien se salva antes que Moisés, se salva por la ley, si no había ley. Abraham se salva por la ley, y Pablo dice: no, se salva por la fe. Entonces esto lo podemos leer como la salvación de Abraham. ¿Cómo se salva a Abraham? En un momento de la historia donde no existe la ley. Porque la ley entra al mundo a través de Moisés por la revelación de Dios en el monte Sinaí. ¿De acuerdo? Por favor, que nadie se maree. La cosa es que la tengamos lo más claro posible. La cosa es que lo tengamos lo más claro posible, hermano. ¿Por qué entra Abraham a tallar? No sé si alguien tiene alguna duda o quisiera añadir. Creo que aquí vale la pena aclarar más. Tengo una pregunta. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, en el segundo párrafo dice: sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Allí nos dice solamente de la fe. Claro, yo entiendo que la fe sin obras no vale, yo lo tengo claro, pero ahí esta línea como que es un poco confusa, ¿no? Que nos dice: se tiene en cuenta la fe para justificar de alguna manera tu falta de acción. Claro, Verónica. Y eso es justamente lo que veníamos hablando de hace unas diapositivas, por lo menos una o dos antes, ¿no? En el sentido de que los hermanos protestantes, cuando a través de, empezando con Martín Lutero, leen esto y desarrollan su teología que dice: la sola fe basta, ¿no? La sola fides, una de las 5 solas de los protestantes, la sola fe. Justo de eso hablábamos. A ver, vamos poco a poco. Gracias. Adelante, Graciela. Gracias, Manuel Pablo. A mí me parece que Pablo menciona a Abraham, lo introduce acá en estos capítulos de Abraham, porque Abraham es tenido como uno de los máximos exponentes de la fe, junto con la Virgen María, ¿no? Entonces, como Abraham, o perdón, como Pablo quiere demostrar a los judíos que la fe vale más que su ley, entonces les pone adelante a Abraham como un gran exponente de la fe,
por lo que le ocurrió, por lo que él hizo, ¿no? Por lo que Dios le pidió y él hizo a ciegas, sin ninguna duda, sin ninguna pregunta, ¿no? Entonces, no es que Pablo quiera demostrar que la fe, como los judíos, o perdón, como los protestantes, es la única herramienta para salvarnos, sino que él quiere demostrar a los judíos en ese momento de que la fe traída por Cristo valía más que la ley traída por Moisés. Gracias. Ujú, de acuerdo totalmente, Graciano. Muchas gracias. Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Manuel Pablo. El segundo párrafo aparentemente llama a la confusión, que es el que ha mencionado antes nuestra hermana. Pero hay que leerlo completamente, pues, porque si solamente nos fijamos en la segunda parte, es como si solamente estuviera escrito eso, y no es así. Empieza diciendo, al que trabaja no se le dé el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. O sea, es la contraprestación. Está aludiendo al trabajo como para poner un ejemplo muy claro, ¿no? Porque a continuación dice, pero al que no hace nada, o sea, el que no trabaja, sin embargo, a pesar de no trabajar, sino que cree en aquel que justifica al impío. Cuando dice, se refiere al que no hace nada, pero dice, a pesar de que no hace nada, cree en aquel. Aquel es Dios, obviamente, porque solamente Dios justifica al creyente y al impío, ¿no? Entonces, el que no hace nada, pero cree en Dios que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. O sea, con esa última parte queda aclarado que tanto el que trabaja recibe la justificación por sus obras, pero el que no hace nada, mientras crea en el Dios que justifica al impío, esta confianza en este Dios justificador del impío se le tiene en cuenta para que consiga finalmente su justificación. Como tú decías, es un juego de palabras que cuando uno lo lee por primera vez de corrido, se confunde, pero hay que leerlo una vez y otra vez con calma y con el contexto completo, no extrayéndolo de la totalidad de cada párrafo, porque cada párrafo tiene una finalidad. Pienso eso. Gracias. Ujú, gracias. Gracias, Guillermo, muy claro. A ver, Augusto, adelante. Sí, sí, hay que tener cuidado nomás en no creer que la Iglesia Católica, por ejemplo, cree que la fe nos salva, ¿no? Al contrario, no. La Iglesia Católica cree que somos salvados por la fe. Ahora, lo que nos diferencia a los protestantes no es por la sola fe, es por una fe que debe producir obras, amor, ¿no? Obras desde la fe, ¿no? Y entonces hay que tener claro ese concepto, porque si creemos que nosotros somos salvados por obras, caeríamos en la herejía de Pelagio, que creía que decía que un hombre se salva a sí mismo, que Dios lo salva por las obras que hace, ¿no? Que si tú rezas, que si tú ayudas y pones una, ya te salvaste por las obras. No, es por la fe y del resultado de la fe tiene que producir obras, ¿no? Y por medio de la gracia, obviamente, ¿no? La gracia que genera la fe. Ese argumento es importante. Ojalá todo lo tengamos bien claro para que nuestro catolicismo sea contundente. Entonces la fe nos salva, sí, pero es una fe que se tiene que traducir en obras, como dice Augusto. Son obras del amor, obras de la fe. No son los 10 mandamientos ni los 613 preceptos judíos, no. Pero sí son fundamentales. Es una fe que se traduce en un modo de vida. No es una fe como dice la carta de Juan. Si tú me dices que amas a Dios, a quien no ves, y no amas a tu hermano, a quien ves, escucha, ¿te debo creer? Difícil, ¿no?
Entonces, Cuchi, adelante. Gracias. La situación para mí, es clara. Eh, San Pablo realmente, por las cartas anteriores, tiene una precisión y lo dice con tan claridad y tan contundente, eh, las cosas tal cual son, conforme a la situación, a la cultura, a la tradición de esos tiempos, a quienes iba dirigido cada carta. Y esta vez en los romanos, eh, específicamente, porque hubo una conversión maravillosa, eh, grande, pero también con el tiempo se fue igual, como pasa en todos lados, perdiendo la esencia. Y esta carta, que es tan importante, como que San Pablo pone el punto sobre la I. Claro, la fe, cuando uno ama, como amamos a Dios, el amor brota, el amor fluye hacia todos. Yo no podría en ningún momento decir, mira, tú te Y no salvas, se te tú te escucha, salvas, tú Puchi. no. Yo diría, y rezo, oro mucho por la salvación del mundo entero, por la unidad de todos nosotros, porque ya no se piensa en una manera individual, sino en una manera para todos, para todos. Y la fe, por supuesto, es básico y como bien ha quedado claro, la fe se manifiesta en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en todo momento. Y estos preceptos que el profesor nos decía realmente que eran tantos, eran, bueno, en realidad, esta ley no es, no es suficiente, por supuesto que no. Si no hay amor, de nada sirve, como diría también San Pablo. Seríamos campanas que resuenan y, y todo lo demás que nos dice tan hermosamente. Y mil disculpas. Gracias. Gracias. Gracias, Cuchi, por la reflexión. Muy válida. Entonces avanzamos. Abraham, padre de los creyentes. ¿Puedo leer? Claro, Antonio. Bien. Pero esta felicidad es únicamente para los que han sido circuncidados o también para los que no lo han sido. Consideremos lo que ya dijimos. Abraham le fue tenida en cuenta la fe para su justificación. ¿Cuándo le fue tenida en cuenta? ¿Antes o después de la circuncisión? Evidentemente antes y no después. Y él recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia que alcanzó por medio de la fe, antes de ser circuncidado. Así llegó a ser padre de aquellos que, a pesar de no estar circuncidados, tienen la fe que les es tenida en cuenta para su justificación. Y es también padre de los que se circuncidan, pero no se contentan con esto, sino que siguen el mismo camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gracias, Antonio. Entonces, Pablo nos pregunta, ¿esa felicidad, la salvación, es únicamente para los circuncidados, los judíos, o también para los que no han sido circuncidados? Y concluye,
para todos. Abraham recibió esta gracia antes o después de la circuncisión, y Pablo mismo contesta, dice antes y no después. Él recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia que alcanzó por medio de la fe antes de ser circuncidado. O sea, antes de la circuncisión, Abraham ya había alcanzado la justificación, y la circuncisión es un sello, una marca en la carne. No es el rito mismo, sino la fe anterior. Y a ver, la promesa hecha a Abraham. Graciano, perdón. Adelante. Discúlpame, Pablo, que todavía me queda, quisiera comentar sobre la, la diapositiva anterior, ¿no? Donde Pablo siempre resalta la comparación entre la circuncisión, por ejemplo, y la fe, ¿no? La circuncisión, que es una que se hacía antes de la venida de Cristo, y la fe que es traída por Cristo, ¿no? Entonces, lo que él trata de hacer acá es demostrar a los judíos de que la circuncisión pues no sirve de nada si no hay fe, ¿no? Él quiere resaltar la fe que nos enseñó Jesucristo, ¿no? Entonces, mal haríamos ahora, como dicen los hermanos protestantes, los hermanos separados, de pensar que la fe es la herramienta más importante. No era el objetivo de Pablo demostrar que la fe es la herramienta más importante, sino demostrar que la circuncisión no era realmente importante, ¿no? Entonces yo creo que por ahí ellos malinterpretan esta carta de Pablo. Si para ellos este es un documento central, yo creo que lo están malinterpretando desde Lutero, supongo, ¿no? Gracias. Sí. Claro, Pablo está dando tremendo énfasis a esta pelea con los judíos que valoran tanto el rito de la circuncisión y todas las demás obras de la ley que se transforman en ritos. Pablo está yendo más allá. Y está en la línea del profeta que decía, más que la circuncisión física, necesitamos la circuncisión del corazón. En esa línea está Pablo. A ver, continuamos acá. La promesa hecha a Abraham. ¿Puedo leer? Claro, adelante. La promesa hecha a Abraham. En efecto, la promesa de recibir el mundo en herencia, hecha a Abraham y a su posteridad, no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Porque si la herencia pertenece a los que están bajo la ley, la fe no tiene objeto y la promesa carece de valor, ya que la ley provoca la ira y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham. No solo los que son por la ley, los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe. Porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Gracias, Graciano. Entonces nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y con Abraham tenemos un camino de salvación que no parte de las obras de la ley, porque la ley no existía con Abraham. Miren el segundo párrafo.
Si la herencia pertenece a los que están bajo la ley, la fe no tiene objeto, ¿no? Y la promesa carece de valor. Claro, basta cumplir la ley, pues. Cumplo la ley y eso me hace meritorio de la salvación. Pero dice, ¿y qué pasa donde no hay ley? Donde no hay ley tampoco hay transgresión. Eso es muy claro, no, no se confundan. Vamos a decir, en la calle de tu casa hay una línea amarilla que marca prohibido estacionarse. Si no está marcado, no está prohibido. Y si viene la policía municipal y lleva tu carro, está abusando. Entonces, donde no hay ley, no hay transgresión de la ley. Si tienes que parar en semáforo en luz roja, ¿dónde está indicado? Es el reglamento de tránsito, pero si no está reglamentado, entonces la ley marca restricciones y lleva a sanciones, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Gracias, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Me surge una duda. ¿Por qué aquí Pablo resalta o se dirige bastante a los judíos? Les menciona la circuncisión, les menciona la ley, les menciona a Abraham, cuando la carta está dirigida a los romanos. ¿Es que en Roma habían muchos judíos o habían muchos judíos que iban a Roma a predicar de repente cosas que no estaban muy de acuerdo con lo que predicaba Pablo, ¿no? Esa es una cosa que me da duda, ¿no? ¿Por qué a los romanos y él se dirige bastante a los judíos en esta carta? Claro, porque los Gracias. romanos son, sí, tú mismo lo has contestado bien. Dentro de ese público de los romanos hay un buen grupo judío y hay un grupo pagano. Siempre son así. Siempre los grupos a los que se dirigen los primeros cristianos están compuestos por judíos y paganos. Los judíos convertidos al cristianismo y paganos convertidos al cristianismo. Son los dos orígenes, sí es correcto. Augusto, adelante. Yo quería comentarle este segundo párrafo donde dice que la ley provoca la ira, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en los 10 mandamientos, ¿no? ¿Quién verdaderamente los puede cumplir? Honestamente, nadie los podría cumplir, ¿no? ¿Acaso amas a Dios sobre todas las cosas todo el tiempo? ¿O ponemos a veces nuestras prioridades en el dinero, en el amor carnal, en fin, en distintos dioses que ocupan, is- ídolos, mejor dicho, que ocupan el lugar de Dios, ¿no? O honrarás a padre y madre, ¿lo honramos verdaderamente como se merecen todo el tiempo o a veces fallamos? No robarás. Nunca hemos de repente pirateado una película. Es decir, si nos ponemos a pensar, bajo la ley estaríamos condenados, ¿no? Por eso es lo que es, si fuera bajo la ley estaríamos, la ley provoca la ira, ¿no? Y por eso somos salvados por medio de la fe, ¿no? Porque sin Cristo no tendríamos, digamos, salvación, ¿no? Bueno, la fe de Cristo, ¿no? Porque la fe viene de antes de Cristo, ¿no? Cristo vino mucho después de Abraham, ¿no? Pero era la fe en Dios. Y esa fe en Dios se ve plenamente, llega a su plenitud en Cristo, ¿no? Que la revela plenamente, ¿no? Y eso tenemos la suerte nosotros de tener ya la fe, digamos, plenamente revelada. Sí, tenemos mucha suerte, de acuerdo contigo, Augusto. Tenemos mucha suerte de vivir en el siglo XXI. Tenemos la revelación completa, tenemos la Biblia a nuestro alcance, en la forma en que te guste, porque hay tanta oferta de Biblias que al final alguna te gustará más que otra, depende de los gustos personales. Tenemos esas ventajas. Tenemos personas o sacerdotes
estudiosos que nos explican la palabra, la iglesia que nos orienta. Realmente somos beneficiados. Ahora, si no lo aprovechamos, ya es cosa nuestra, ¿no? Pero somos beneficiados. Vivir en esta época, imagínense, ya no es una época de oscurantismo, no es una época de Biblia solo en latín. No, no. Tenemos a nuestro alcance un montón de recursos. Ahora, ¿los utilizamos? Y es otra cosa. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo solamente quisiera agregar a todas estas cosas que acabas de decir, algo que también es muy importante, ¿no? En este tiempo en el que vivimos, no somos perseguidos por nuestra creencia religiosa, cosa que no ocurría en los primeros tiempos y que produjeron tantos mártires. Eso también es un enorme beneficio. Hay libertad para ejercitar nuestra fe y nuestras creencias. Gracias. Gracias, Tavi. Muy bien, Guillermo. Ahora, algún miembro cercano a mi iglesia diría, eso es un beneficio y a la vez no lo es, porque recuerdan ellos que en los tiempos de persecución es donde los cristianos somos más auténticos, y en tiempos como los actuales para nosotros, de no persecución, nos relajamos mucho y no vivimos la fe de una manera tan intensa y tan dedicada. Entonces, a la vez que es un beneficio, a la vez perjudica, ¿no? Pero sí, en principio estamos de acuerdo. Miren, y acá terminamos el capítulo 5, 4, perdón, el capítulo 4, la fe de Abraham y la fe del cristiano. A ver, recordemos que Abraham es 2000 años antes de Cristo, entonces esta comparación es válida. La fe de Abraham y la fe del cristiano. ¿Puedo leer, Manuel Pablo? Claro, Luisa. La fe de Abraham y la fe del cristiano. Esperando con esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Su fe no flaqueó al considerar que su cuerpo estaba como muerto y que también lo estaba el seno de Sara. Él no dudó de la promesa de Dios de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Pero cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Ujú. Gracias, Luisa. Miren, acá se responde a un tema que surgió en algunas diapositivas antes, ¿no? La fe de Abraham y la fe nuestra como cristianos, que parte de Jesús, de su vida, su entrega, y él, su entrega por nosotros, y resucitado para nuestra justificación. Está claro, ¿no? A ver, avanzamos. Capítulo 5. El fruto de la justificación. Son 2 diapositivas. Manuel Pablo, Sí, Julia. en esta parte anterior, es ahí donde dice, pero cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe. No se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros que tenemos fe, aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación.
esta parte de que nuestro Señor Jesús en su muerte y en su muerte, Él pagó por nuestros pecados, ¿no? Con su sangre, con su sacrificio. Y es por eso que con su resurrección nosotros somos redimidos. Y esa es la justificación que habla ahorita. O sea, somos justificados por ello. O sea, Dios ha aceptado su expiación y por eso hemos sido restablecidos nosotros con el pecado, con nuestros pecados ya nos ha liberado de nuestros pecados. Porque Él Claro, tomó todos los pecados sobre Él, los tomó todititos los nuestros. Y entonces con la resurrección ya nosotros hemos sido liberados de nuestros pecados. Esa claro, es la justificación. claro, 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 Ya. claro que sí, sí. Entonces es el sacrificio de Jesús y el que nos limpia de los pecados. Es el sacrificio de Jesús el que nos abre las puertas del cielo, como nos enseña el catecismo. Y Ya. Lo dice Pablo más adelante, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, así la entrega de un solo hombre pasó para limpiarlo. Es correcto. A ver, avanzamos. Entonces, capítulo Ya. 5, 1 al 11, el fruto de la justificación. Son dos diapositivas. Yo lo leo, ¿no, Pablo? Adelante, Guillermo. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Ujú. Gracias, Guillermo. Seguimos. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Ujú. Bien, gracias, Guillermo. Miren cómo empieza esta segunda página, esta segunda diapositiva de la pericopa. Eso es lindísimo. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
Y Así, ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. así es, ¿no? Súper lindo. Y Juan había dicho en su carta, porque Dios nos amó primero. Lo nuestro es una respuesta al amor de Dios. Dios nos ama primero. Y acá nos dice Pablo, Dios nos ama y la muestra, la prueba es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, si no hay un amor a Cristo, es en respuesta. Es un amor de respuesta. Pero la iniciativa la tiene Dios mismo. Adelante, Augusto. Digamos que Cristo habilita la justificación inicial, ¿no?, de nosotros en la vida cristiana. Por eso no quiere decir que porque Cristo murió, ya todos son salvados, todo el mundo es salvado automáticamente, ¿no? Sino que Cristo llama a tener fe y a convertirse, ¿no? Entonces, eh, es un proceso, ¿no? Todo digamos, el proceso de salvación es un proceso también, que se inicia con la justificación inicial, pero tienes que perseverar en la fe, tienes que tratar de el seguimiento de Cristo, ¿no? De acuerdo, Augusto. Es así. O sea, el proceso de salvación prácticamente nos toma toda la vida. No es un instante. En un instante tú te bautizas. El bautismo es la entrada al proceso de salvación, pero no concluye, empieza con el bautismo. Empieza nuestra vida de fe. Por eso le llamamos en la Iglesia Católica y en el Catecismo está clarísimo. Cuando dicen el bautismo, sacramento de iniciación cristiana. Los iniciamos con el bautismo, pero como dice Augusto, es necesaria toda una vida en la gracia para que finalmente alcancemos la salvación. Manuel Pablo, Sí, Julia. sí, efectivamente, pero tuvo que hacerse, o sea, me imagino o todos decimos fue un plan perfecto, sapientísimo, grande, de su único hijo y entregarlo al sacrificio por amor a nosotros, a toda una humanidad. Sin eso, esa puerta no se abría. Y de verdad que cada uno de nosotros llevamos dentro esa parte de la fe que nos está pidiendo, pero cada uno de nosotros sabemos en qué estamos, a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Definitivamente yo pienso que ese inicio de una cruz elevada con nuestro Señor y luego su redención es maravilloso para cada uno de nosotros los cristianos. Sin ese sacrificio, Dios mío, no habría ningún motivo de vivir, pienso yo, ¿no? Así de fuerte. Claro, claro, Julia. Y justamente dentro de esa idea es que sale nuestro compromiso como testigos, como dar testimonio a otros hermanos de esta fe, para ayudarlos en su propia salvación. Porque no se trata me salvo yo y el resto que se frieguen, no. Una responsabilidad de nosotros cristianos es ayudar a otros hermanos en su propia salvación. Conversión, sí. Así es.
A ver, leemos un poquito más. Tenemos dos diapositivas y acá hace Pablo una comparación entre Adán y Jesús. ¿Quién puede leer? Adán y Jesucristo. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado cometiendo la transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. Continuamos, Rita, por favor. Claro. En efecto, si por la falta de un solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un de solo hombre, de un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por, por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de uno solo, de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna. Jesucristo nuestro Señor. Hermoso. Gracias, Rita, sí. Miren cómo dice el último párrafo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado entró al mundo por un solo hombre, y por un solo hombre entra la salvación. Esa es la página anterior de la diapositiva. Esta película. Por el bautismo fuimos sepultados con Jesús en la muerte, para que así como como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Atilio, adelante. Sí, quería hacer un comentario cuando dice, es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero yo creo que Dios dio la ley, dio su ley para justamente caminar por el camino correcto, no para caminar por el camino incorrecto. O sea, no nos dijo, estos son los 10 mandamientos y váyanse por afuera. No, dijo, estos son los 10 mandamientos y vayan por este camino, ¿no? Como también Jesús dijo que es el camino, la verdad y la vida. Si seguimos lo que dijo Jesús, esa ley, pues nos ayuda a evitar las transgresiones. No sé no sé si estoy interpretando bien, pero yo estoy convencido de que la ley no crea transgresiones, sino trata de evitarlas, ¿no? Claro, entiendo lo que quieres decir y entiendo tu reflexión. Y en el fondo estoy de acuerdo. Porque, ¿para qué objeto tiene la ley? ¿Por qué no nos dieron de frente? ¿Por qué no vino Jesús de frente? Podríamos pensar.
Oye, quiero entender el plan de Dios. Entonces, con Abraham viene la fe, pero luego, 700 años después, Moisés trae la ley, y 1200 años después de Moisés viene Jesús y aclara todo. Entendemos que es un proceso. Entonces, en la etapa intermedia entre Abraham y Jesús, tenemos a Moisés y largos más de 1000 años, en que la ley tiene preeminencia. ¿Y qué sentido tiene? Es educarnos, es hacerlos caminar por una línea correcta. Es como el niño, como va a decir Pablo después, es como el niño que necesita, en esa etapa temprana de su vida, necesita reglas que seguir, porque si no se desbanda. Hay que educar al niño, hay que corregirlo, hay que inculcarle buenos hábitos. Entonces la ley pretende eso. Pero luego con Jesús alcanzamos la mayoría de edad. Y cuando la persona alcanza la mayoría de edad, oye, necesita ese preceptor que le marca las reglas. Oye, ponte bien los zapatos, lávate la cara. No, ya somos adultos y podemos tomar nosotros nuestra propia iniciativa. Y Pablo va a hacer esa comparación. Entonces, cuando el hombre es niño o cuando el hombre es adulto, de niño necesitamos reglas. De adulto, si estamos bien formados, no hay regla que necesites, ya tú te manejas solo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero está en esa línea. Augusto, adelante. Sí, creo que aquí Pablo se refiere cuando dice que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, no lo dice en el sentido de que la ley causa que hayan transgresiones, sino porque se refiere a la incapacidad que tenía el ser humano en ese momento, ya que no tenía la gracia de Cristo. Al no tener la gracia de Cristo todavía, el ser humano era incapaz de cumplir plenamente la ley y por lo tanto esa incapacidad era la que causaba las transgresiones, ¿no? Entonces se multiplicaron las transgresiones por la incapacidad del ser humano de cumplir con la ley plenamente. Ahora con la gracia de Cristo ya, digamos, tenemos esa ayuda adicional que tenemos la capacidad de ir no solo hacia cumplir la ley, sino ir más allá, ¿no? Que es porque Cristo no se define por la ley, sino la eleva, ¿no? Y pone un paso más, ¿no? Esto es ahora lo que deben cumplir, ¿no? Y solo se puede cumplir por medio de la gracia de Cristo, ¿no? Ujú, ujú, perfecto. Ven, hermanos, cómo vamos interviniendo y la idea va completándose. Qué bonito. Y esto es un proceso de iluminar la escritura, que la Biblia nos sea y nos resulte más clara. Yo creo que ese es un mérito de nuestro tipo de metodología en el grupo. No es un orador que se manda un discurso que se quedan dormidos. No, es un tema de lectura conjunta, de reflexión conjunta, y vamos aprendiendo de a pocos todos. Ahora, yo los quiero invitar, vamos a quedar aquí. Hoy día hemos hecho capítulos 3, 4 y 5 de la Carta a los Romanos, pero yo quiero invitarlos a que relean por su cuenta esos capítulos del 1 al 5, poquito. Nosotros nos demoramos, pero si ustedes ven en su Biblia, es poquito. Hagan el esfuerzo por su cuenta, léanlo, reléanlo, anoten cualquier duda, cualquier opinión, y con eso empecemos el próximo martes. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario final? O si no, cerremos la reunión con una oración. ¿Quién podría hacerlo?